María Soledad dice, en la Santa Cena se mencionan los convenios expresamente, ¿no? Es correcto. Bien. De hecho, es interesante que en la Santa Cena se mencione, y recordemos que la Santa Cena es un recordatorio, y lo va a decir aquí más adelante el presidente Ox, es un recordatorio del bautismo, del convenio del bautismo, pero es interesante que en la Santa Cena sí se manifiesta de manera más expresa que en la propia ordenanza del bautismo. Sí, sí, sí. Y se dice, ¿no? Se dicen los 3 convenios que hacemos, ¿no? Recordarle siempre, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Expresamente están ahí los convenios que hacemos. Oye, Salvador, Y ahora lo, es interesante. Perdón, estaba pensando, me vino a la mente, pero quizás en la entrevista que se hace al recién converso cuando se va a bautizar o al niño que se va a bautizar, quizás en la entrevista se le explica a detalle esos compromisos que está adquiriendo, pero la realidad es que haciendo memoria, ¿no? Realmente son preguntas que se le hacen a la persona y la persona generalmente responde con un sí o con un no. Y son preguntas que tienen que ver con una adquisición previa de conocimiento o de testimonio acerca de las cosas más básicas del Evangelio restaurado. Y quizás sería bueno, y no soy quien para aconsejar, ¿no? Pero quizás sería bueno que en esas entrevistas bautismales hiciera énfasis, por lo menos en esos convenios específicos o en lo que sí viene de manera explícita en la Santa Cena, ¿no? Es decir, digo, de esa manera nadie se liberaría de tener un conocimiento al menos básico de qué compromiso se está adquiriendo cuando se bautiza, cuando un día antes o 2 días antes acaba de tener esa entrevista en donde se le explica eso. Pero al menos en mi época de misionero, simplemente nos limitábamos a hacer las preguntas para saber si la persona comprendía lo que iba a hacer, pero no recuerdo haber manifestado de manera expresa los compromisos que la persona adquiría. sí, no se le pregunta si, vamos a pensar en el templo, ¿no? La ley de obediencia es A, B, C, D, D. Ahorita te lo explican, pero con, Sí, ¿acepta? ¿Sí o no? Y al inicio te dicen, ¿no? Usted va a hacer convenios aquí. Si no quiere hacerlos, se puede salir. Si no, sígale. Pero si dice que sí, agárrese. sí. ¿Sí? Entonces, son convenios expresos muy claros. Dice por aquí José Mateo, dice, implícito no sería también cuando sostenemos a apoyar al presidente de la iglesia o de cualquier hermano que le dan un llamamiento. No, José Mateo, yo lo veo que es expreso. ¿Por qué? Sostiene usted en la entrevista para obtener una recomendación para el templo, ¿sostiene usted al presidente Ross M. Nelson como profeta evidente y revelador de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? Expresamente usted dice que sí. Y cuando lo sostenemos en la conferencia, usted, José Mateo y yo, sostenemos al presidente Nelson en la conferencia general cada 6 meses, en su conferencia de barrio anual y en su conferencia de estaca cada 6 meses. Al menos son 5 veces al año. ¿Sí? Entonces, ahí se presenta a Russell M. Nelson como profeta, vidente y revelador de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Quienes estén a favor, levanten la mano. Y ahí, cuando usted levanta la mano, expresamente está acordando apoyar al profeta. Y ahí usted adquiere un convenio y una responsabilidad, que es el título del discurso, ¿no? Y cada que usted dice en el templo que sí, usted está adquiriendo un convenio y una responsabilidad. Y cada que usted que toma la Santa Cena está adquiriendo un convenio, está haciendo un convenio y está adquiriendo una responsabilidad. ¿Por qué te ríes, Víctor? Es que no era de ti, estaba leyendo un comentario y me hizo acordarme un par de experiencias en la misión relacionadas con esto que comenta María Soledad. Dice, cuán A ver, importante es la entrevista antes del bautismo. A nuestros jóvenes misioneros se les ha pasado y han bautizado personas que viven en unión libre. ¿te pasó? Me pasó en los dos, bueno, me pasó en dos sentidos. Una, yo llegué a un área, bueno, llego a una nueva área para mí y había una familia que ya iba en la quinta charla y ya mi compañero me platica y ya tienen fecha bautismal y están bien fuertes y está todo listo. Ya, súper bien, qué buen regalito me dejó el elder que se acaba de ir.
Y entonces yo era líder de zona, pero de todos modos los tenían que entrevistar el líder de distrito, ¿no? Entonces le pedimos al líder de distrito que vaya y los entreviste ya con su fecha bautismal y demás. Y cuando salen de la entrevista y luego ya el líder de distrito nos habla y nos dice, ellos no se pueden bautizar. Nosotros, ¿por qué no? Si están bien listos. Familia de oro. Eran papá, mamá y 2 hijas. Y lo, ¿por qué no están casados? Yo, ¿cómo que no están casados? Yo nunca lo pregunté, yo solo llegué a enseñar la charla número 6, Ujú. entonces ya habían pasado por esa parte, ¿no? De enseñar ley de castidad y demás. Además, era una de las preguntas básicas que nos decía el presidente de misión. Primero investiguen esto y si no están casados, pues mejor ni les sigan, ¿no? Porque hay poca esperanza. Y bueno, pasó todo un proceso para que ellos pudieran bautizarse después de decidir casarse, porque además no querían casarse. Ellos decían, es que hemos vivido 15 años así y no tenemos ningún problema, ¿por qué tendríamos que hacerlo ahora, no? Bueno, unos 3 meses después se casaron y se bautizaron. Pero también me pasó enseñando a una familia y cuando hablamos del matrimonio y decimos que es un requisito para poder bautizarse, ellos nos dicen, entonces no nos vamos a poder bautizar. Y para mí también era un matrimonio de oro, ¿no? Papá, mamá y 2 hijos. Y nosotros, pero ¿por qué no pueden? Es que no estamos casados. Nosotros, no puede ser. Otro caso, ¿no? Como habíamos, no puede ser. Y luego yo recordé que había visto una foto de ellos, así como que dándose el anillo o algo así. Y yo les dije, pero ¿y esa foto entonces no es de cuando se casaron? Y dicen, sí, sí, por el civil sí nos casamos, pero no estamos casados por la iglesia. Y dije, caray, no estamos enseñando bien, creo. Sí. Y eso, Víctor, nos lleva de regreso al tema. Y me gustaría que pudieras profundizar esta parte donde el elder, el presidente Oaks habla sobre los anillos y lo que representan, pero también nos lleva a las placas misionales, Sí, ¿sí? Y a las vestimentas. sí. ¿Qué podríamos decir sobre esto? De hecho, él explica, no es muy claro en esta parte, reconozco que no es muy claro el presidente Ox, pero se puede deducir que cuando él habla de convenios y de responsabilidades, también está hablando de algunos símbolos que nos ayudan a recordar estas responsabilidades y estos convenios. Y entonces pone este par de ejemplos. Dice, por ejemplo, en el caso de los misioneros de nuestra iglesia, ellos llevan una placa con el nombre de la iglesia y pues evidentemente el nombre de Jesucristo. Y esto les hace recordar la responsabilidad que ellos tienen. Dice que tienen el deber de enseñar y servir. Y esto como parte de ese convenio, y otra vez aquí hay un convenio no expreso, de cuando llaman a un misionero, ¿no? Cuando llaman a un misionero, lo apartan, no le preguntan, oye, ¿vas a dedicar estos 2 años a servir, a enseñar a la gente y demás? No hay una respuesta expresa del misionero o una pregunta relacionada con esto, ¿no? Pero entonces vemos que también aquí hay compromisos implícitos y el compromiso que el Elder Oaks dice es este, ¿no? Tienen el deber de enseñar y servir. Y el propósito de esa placa o un propósito relacionado es recordar esas responsabilidades acordadas por convenio a quienes los portan. Entonces vemos que no es un convenio expreso, pero sí son promesas implícitas o responsabilidades implícitas. Y a propósito, dice, habla también de la ropa sagrada, ¿no? Como parte de uno de los convenios que hacemos en el templo. Pero tanto esta ropa o la ropa del misionero o esa placa del misionero no es que hagan magia por sí mismos, ¿no? Es decir, no sirven realmente para hacer una magia, sino que simplemente son un recordatorio muy especial y un recordatorio muy visible para esas responsabilidades que han asumido estas personas, ¿no? O que hemos asumido. Entonces dice, lo mismo sucede con los anillos de compromiso o de boda. Es decir, el anillo por sí mismo, pues no es más que un pedazo de metal, sin embargo, sirven como un recordatorio. Entonces aquí aprendemos que esos símbolos sirven como recordatorios de esos compromisos y lo podemos ver en la vestimenta
si estamos hablando en el aspecto religioso, pero también de esas otras figuras sociales que él comentó, ¿no? Como bomberos, médicos, militares, etcétera, que su propia ropa les puede servir a ellos para recordar esos convenios. Ahora, fíjate, Víctor, hay un aspecto de esto donde el presidente Ous dice que entonces esta placa de identificación o la vestimenta, es cierto, tienen el propósito de indicar que la persona está bajo convenio. Es decir, si tú ves a un misionero de servicio, por ejemplo, o un misionero de proselitismo, un misionero de servicio que hay en las estacas, que los domingos tienen que ir con su placa. Tú, cuando ves que trae a alguien una placa, tú como miembro, dice el presidente Oaks, sabes que esa persona está bajo convenio. ¿Cuál es el convenio? Las responsabilidades que él ha asumido durante el tiempo que se le ha asignado para servir como tal. Entonces, dice el presidente Oaks, tiene el deber de enseñar y servir y que se le debe apoyar en el servicio que presta. Mira, vamos a poner un ejemplo. Una ambulancia. ¿Qué hacemos, Víctor, cuando escuchamos una ambulancia? Pues generalmente la tratamos de ubicar para tratar de estorbar lo menos posible al paso de esa ambulancia. Y nos abrimos, ¿verdad? Nos quitamos para que pase y todos se van quitando y nunca falta el gandalla que se quiere ir atrás de la ambulancia, acá en México. No Sí. creo que suceda en otros países, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es un vehículo oficial que trae una placa oficial y que sabemos que está prestando un auxilio. Lo mismo con bomberos, lo mismo con un policía que nos enciende las sirenas. ¿Sí? Acá en la iglesia, cuando vemos que alguien llega con una placa, lo reconocemos y decimos, está bajo convenio. Pero además, como está bajo convenio, nuestra responsabilidad es ayudarle en el desempeño de ese convenio, de sus responsabilidades inherentes. Voy a poner un ejemplo. El manual dice que cuando viene un 70 de área, Víctor, o una autoridad general, el presidente, a visitar una estaca en determinado barrio, el presidente de estaca tiene que estar ahí. ¿Por qué tiene que estar ahí? Porque el presidente de estaca está bajo convenio. Cuando él aceptó que lo llamaran como presidente de estaca, él aceptó las responsabilidades que esto implicaba. ¿Y qué aceptó? Entre muchas otras cosas que aceptó como responsabilidades y llaves que se le delegaron, él aceptó que cuando viniera una autoridad general, él iba a estar ahí para acompañar a esa autoridad general, para facilitarle la función que él desempeña como testigo especial de Jesucristo. Entonces, cuando viene el presidente de estaca a un barrio, el obispo está bajo convenio de facilitarle al presidente de estaca todo lo que requiera para cumplir con su servicio. Cuando el obispo viene con las organizaciones auxiliares están bajo convenio porque aceptaron un llamamiento de facilitarle todo lo que requiere el obispo para el desempeño de su función. Y así nos podemos ir en cada llamamiento. ¿Cómo ves, Víctor? Oye, y cuando hay representantes de estos, por ejemplo, sabemos que los miembros del Sumo Consejo son representantes del presidente de estaca. Sí. Cuando ellos acuden a un barrio, ¿se les pone esa misma atención como si estuviera ahí el presidente de estaca? Fíjate que el manual, habría que checar el manual, pero el manual dice que el miembro del Sumo Consejo cuando va a un barrio se le debe invitar a pasar no preside ni nada, pero sí pasa al estrado y está ahí. Y sí se le da su lugar y se le presenta, porque justamente está presentando al presidente Estaca. Entonces, todos están bajo convenio de proporcionarle lo que requieren para facilitar el desempeño de su función. Pero, ¿qué sucede? Entonces empezamos a grillar y qué quiere el hermano y ya no estamos cumpliendo con el convenio y la responsabilidad que asumimos cuando levantamos la mano y lo sostuvimos, porque los miembros del Sumo Consejo lo sostenemos en la conferencia de Estaca. También al presidente Estaca lo sostenemos 2 veces al año como presidente Estaca. Dice Goyito, y está muy interesante su comentario, porque pudiera ser que sí, el presidente Estaca acepta un convenio implícito. Creo que sí es implícito ahí, ¿no? ¿O no? Sí, es implícito. Sí, ¿verdad? Sí. Pues ahí está. Se va abriendo el panorama y surgen opciones que no habíamos visto de entrada. Pero está muy interesante, Víctor, esto de las placas, las responsabilidades, independientemente de que no usemos placas, ubicarnos en el llamamiento que tenemos y estamos bajo convenio y responsabilidad.
Y fíjate que a veces es más difícil cuando no existe una placa de por medio. Sí. Es decir, yo tengo, por ejemplo, no sé, un presidente de Quórum de Élderes que preside sobre los élderes y tiene las llaves además en un barrio y quizás por no verle una placa no reconocemos esa autoridad o esas llaves que él tiene. De hecho, el tener esas llaves es incluso más importante que tener que si tuviera una placa, ¿no? Es decir, Sí. no es un símbolo visible el tener esas llaves. Entonces, a veces es difícil respetar la autoridad y el presidente Ox habla de eso, ¿no? De una pérdida de, ¿cómo lo dice casi al principio? De respeto hacia la autoridad. Y fíjate, te voy a poner unos ejemplos de cuando perdemos el respeto a la autoridad, siendo que estamos bajo convenio, Víctor. Cuando va el presidente destaca a un barrio y tiene un tiempo para discursar y generalmente lo van a dejar al final, el presidente destaca. Nunca he visto que lo pongan al inicio. Y hay 2 discursantes previos y los discursantes previos se comen todo el tiempo. Es una falta de respeto total. ¿Sí? Siendo que están bajo convenio de facilitarle al presidente destaca la función. Va otro ejemplo. En las clases de escuela, de Quórum de Élderes o de Sociedad de Socorro. Si va un oficial de la estaca, sea un miembro del Sumo Consejo, sea el presidente estaca, o sea el presidente Quórum de Élderes que le dice al maestro, voy a ocupar tanto tiempo. Al final, déme 5 minutos. Y el maestro se come todo el tiempo porque él necesita dar su clase, ya lo preparó y se tardó 2 semanas en prepararla. Y no le deja ese tiempo o no le dan un tiempo. Entonces, esa es una falta de respeto al convenio bajo el cual estamos cuando lo sostuvimos como tales, ¿no? Así es. Mira qué interesante este comentario. Dice, a nadie nos explican cuando nos extienden un llamamiento expresamente todas las responsabilidades que aceptamos. Sí, Ni nos cierto. las van a explicar, María Soledad. Afortunadamente hay manuales en donde sí expresamente están la mayoría de nuestras responsabilidades. Sí. Pero sí, Y, rara vez alguien se va a tomar la molestia de explicarnos. Te llaman como maestro de seminario y aquí está el número del sistema educativo de la iglesia y ahí hágale como pueda, ¿no? Ahí le van las llaves de la capilla y ahí ya usted le hace como pueda. El llamamiento la va a inspirar para seguirle. sí. En cuanto sea apartada va a tener la inspiración para saber qué hacer. Sí. Entonces, Víctor, independientemente de eso, también nosotros cuando aceptamos un llamamiento, hacemos convenio de aprender. Esto es, aprenda cada varón su deber, ¿no? Sí. Y no se convierte en un siervo perezoso. Es un principio que está en Doctrina y Convenios. Entonces, parte del convenio es cierto que hay una responsabilidad de capacitación de los oficiales generales, de los oficiales del área, de los oficiales de estaca, de los oficiales de barrio, todos así hacia abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es cierto que hay una responsabilidad, pero yo también tomo sobre mí por convenio, cuando yo acepto determinado llamamiento, que tengo la responsabilidad de aprender mi deber. Y no debo dejarle a que el otro tenga la iniciativa de hacerlo. Y si la tiene, qué bueno, y viene y me da luz, pero si no la tiene, yo estoy bajo convenio de aprenderlo por mí mismo. Vamos al siguiente punto. Sí, vamos. Bien, ya me lo pongo. Lo que he dicho acerca de convenios, que son un fundamento para la regulación de la vida de las personas, se aplica particularmente a los convenios religiosos. El fundamento y la historia de muchas afiliaciones y requisitos religiosos se basan en los convenios. Por ejemplo, el convenio abrámico es fundamental para varias tradiciones religiosas importantes, ya que éste introduce y presenta la idea sagrada de que las promesas del convenio de Dios están con sus hijos. El Antiguo Testamento con frecuencia hace referencia a un convenio entre Dios y Abraham y su descendencia. La primera parte del Libro de Mormón, que se escribió durante el periodo del Antiguo Testamento, demuestra claramente la función de los convenios en la historia
y la adoración de los israelitas. A Nefi se le dijo que los escritos israelitas de este periodo eran una historia de los judíos, los cuales contienen los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Los libros de Nefi también hacen referencia frecuente al convenio abrámico y a Israel como el pueblo del convenio del Señor. La práctica de hacer convenios con Dios o con los líderes religiosos también está registrada en los escritos del Libro de Mormón en cuanto a Nefi, José en Egipto, el rey Benjamín, Alma y el capitán Moroni. En este punto, que sería el punto número 2 del discurso, Víctor, el presidente Oaks se mete, da un salto, pero saltote, ¿no? Agarró su garroche y dio un salto de esos de altura, ¿no? Para ir a explorar el tema, sí, de los convenios, pero se mete a un punto, a un tema doctrinal denso relacionado con el convenio abrámico, relacionado con que los hombres relacionados con la religión son hombres de convenios, y creo, Víctor, que eso lo va encaminando, lo quiere llevar el presidente Oaks, sin enseñarlo expresamente, a decir, somos un pueblo del convenio, y en todas nuestras escrituras se respalda esto, y desde Abraham para acá, y empieza a hablar un poquito, pero breve, acerca de esto, sin profundizar realmente, pero metiéndonos en un tema doctrinal denso que en realidad podría tomar horas hablar sobre esto. Sí, su discurso podría haberse basado, podría haber empezado aquí. Pero fíjate, él había dicho previamente que los compromisos que están relacionados con los convenios que hacemos, hablando como sociedad, tienen esa doble función, una de autorregularnos de manera individual y segundo de tener una sociedad más, digamos que más tranquila, ¿no? Pero aquí él dice, de manera particular, me quiero referir, o ya desde el punto de vista religioso, me quiero referir a que esos convenios nos sirven particularmente para esa regulación personal. Dice, son un fundamento para la regulación de la vida de las personas. Pero estamos hablando de una autorregulación. Y esto es bastante interesante, ¿no? Es decir, nadie, bueno, puede haber casos, ¿no? Pero generalmente nadie me va a estar cuidando si estoy cumpliendo o no con los convenios. Nadie me va a estar vigilando. Además, nadie me va a estar cuestionando si los cumplo o no. Nadie me va a estar castigando si esta semana yo no cumplí con mis convenios. No sé si me explico. Y por eso él habla de una autorregulación. Es decir, realmente tú ya conoces esa parte de los compromisos que hiciste como parte de esos convenios. Entonces, si quieres recibir las bendiciones asociadas o las promesas asociadas a ese convenio, entonces más te vale autorregularte. En otras palabras, más te vale cumplir con tu parte del convenio. Y además, yo creo que esto nos lleva a tener paz, ¿no? Porque en esta vida podremos pasar por altibajos y a veces pensamos, podemos ser felices durante todo nuestro tiempo en esta vida, pero la realidad es que no podemos. Necesitamos ser afligidos también. Y las pruebas nos llevan muchas veces a esa aflicción. Es decir, no es un requisito estar todo el tiempo contentos y sonriendo como parte de esos convenios. Sin embargo, el que nos estemos autorregulando sí nos da paz, aún en medio de las adversidades. Entonces, no solamente es para poder decir en un futuro, mira, pues yo me pude autorregular y por lo tanto soy digno de heredar un reino de gloria o tal reino de gloria, sino que también esa autorregulación que nos da el sujetarnos a esos convenios también nos sirve para llevar una vida tranquila durante nuestro paso por esta tierra. Porque tampoco se trata de estar sufriendo, ¿no? Si bien no podemos ser felices todo el tiempo, porque las aflicciones nos agobian, sí podemos sentir esa paz que nos da el saber que nos estamos esforzando por cumplir esos convenios.